Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica. Juntos, en armonía. Venía pensando que, ahora mismo estaba pensando que realmente nosotros somos familia. Amén. Vosotros sois mi familia. Hay algunos aquí que creo que hemos hablado poco, algunos que no conozco a lo mejor, pero si estamos en Cristo, somos uno, como antes leía el hermano, somos familia. Y qué bueno estar en la presencia del Señor. Venía con mi esposa, con Nerea, mi suegro en el coche, mi cuñada, y iba con mi hijo, ese que estaba por ahí diciendo papi, ese rubio pequeño es mi hijo. Y ha estado media hora, sin exagerar, de camino para aquí, pegando gritos en el coche, berreando. No es muy buena idea para alguien que tiene que ir a predicar que ocurra eso, ¿no? ¿Os imagináis el nivel de estrés? La paciencia se agita, el Señor probándote. Y no he venido muy fresco, que se diga, pero ha sido estar en este lugar, escuchar las oraciones de mis hermanos, empezar a clamar al Señor, las canciones, las letras, las verdades que estábamos cantando, y todo empieza a ponerse en su lugar. Oh, las puertas de la eternidad empiezan a abrirse, todo toma perspectiva, el corazón se aquieta, se pone en reposo y confía en las promesas del Señor. Sublime gracia. Amén. Hermanos, si Dios lo permite, hoy estaremos exponiendo el final de la epístola a los Colosenses, los últimos versículos. Y mientras preparaba el mensaje, yo recordaba que esta es la segunda vez que vengo a predicar a Algeciras, y por providencia del Señor, la primera vez prediqué los 3 primeros versículos de Colosenses. Y hoy predico los 11 últimos. Eso es una señal, me tenéis que volver a invitar para que predique lo del medio. Gloria a Dios. He predicado esta carta en la iglesia donde estoy pastoreando, en la iglesia Betel de San Fernando. Me acompañan algunos hermanos, que doy las gracias al Señor porque estén aquí, de la iglesia de San Fernando. También está la iglesia de Chiclana con el pastor Francisco, la iglesia de Puerto Santa María, el pastor Julio, varias iglesias representadas, la iglesia en Algeciras. No sé si hay alguien que nos visita de alguna otra congregación, de alguna otra iglesia. Está Carlos, Juan de Iglesia Presbiteriana. Me tenías que haber dicho que te llamabas Carlos para que te llamara Juan. Ha sido tu culpa. Sí. ¿Cómo? Ah, pues bienvenidos, hermanos. Gloria al Señor. Muchas iglesias aquí representadas. Y mientras yo predicaba esta epístola, el Señor me ha retado en la iglesia. El Señor me ha permitido profundizar más en su sabiduría, y la epístola a los Colosenses es un pozo, es un mar de profundidad teológica que nos acerca al Señor. Pablo nos enseña que el Evangelio es necesario para la salvación, y la palabra del Evangelio es verdadera y triunfa, tiene éxito. Y Pablo nos explica que a través de su palabra es donde alcanzamos la verdadera sabiduría, que no reposa en las intelectualidades, ni en los talentos humanos, ni en el carisma, sino en la persona de su Hijo Jesucristo. Aprendemos también que Jesús, como Hijo de Dios, tiene la supremacía sobre todas las cosas, y que por esa razón merece la pena cualquier sufrimiento que nosotros podamos pasar por el reino de Dios. Pablo se gozaba en lo que padecía por los colosenses y sufría en su carne lo que faltaba por las aflicciones de su cuerpo, que es la iglesia. Pero Colosenses también nos advierte que en este mundo estamos expuestos a una infinidad de mentiras que quieren destruir nuestra alma, a la vez que nos muestra al Cristo triunfante, glorioso y suficiente, que derriba todo argumento que nos quiera confundir. La epístola nos advierte que la peor amenaza de la iglesia normalmente suele venir de dentro y no de fuera, y que son aquellas cosas que parecen espirituales pero no lo son las que merman más la vida de una congregación. El Señor nos insta entonces a tener una vida rica de oración y buscar la santidad, hacer morir las obras de la carne, lo terrenal en nosotros, y orar sin cesar,
y nos reta también a tener un buen testimonio para los de fuera. Y en todo este proceso en el que Pablo va disertando acerca de todas estas cuestiones imprescindibles, vemos al Señor Jesucristo amando a su iglesia, cuidándola, velando por ella. Lo vemos en su soberanía, en su majestad, en su dominio y fortaleza sobre todas las cosas del mundo. Y todo esto ocurre en medio de la carta, así que me podéis invitar si queréis para predicarla. De manera que creo que cuando el apóstol va a despedirse, esperaríamos una despedida también impactante. Y ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice estas últimas palabras. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. Dice la palabra del Señor: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, bendita sea tu palabra. Bendita sea tu sublime gracia. Gracias, Señor, por tu perfecto consejo, que tiene poder, Señor, que es poderoso. Te pido, Señor, que tú me uses como instrumento en tus manos para exponerla con fidelidad. Que tu corazón esté en lo que aquí se vaya a decir, Señor. Que tu Espíritu intervenga y que podamos ser bendecidos y edificados para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo se despide después de un discurso, como he resumido muy brevemente, impresionante, y lo hace con un amor y una ternura fuera de lo común. En primer lugar, quiero resaltar que Pablo quiere asegurarse que la carta que ha escrito sea leída por toda la iglesia. Y además, él tiene un cuidado especial en hacer un saludo final escribiendo él mismo. En esta época era común, cuando alguien escribía una carta, que hubiera un escriba, y el autor de la carta realmente estaba narrándola, estaba hablándola, y alguien estaba apuntando los pensamientos, las palabras de Pablo, pero él se preocupa en, al final de la carta, hacer un saludo final de su propio puño y letra. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, dice. Hermanos, en una situación como la de los colosenses, era fácil que los falsos maestros se hicieran pasar por Pablo para introducir falsas enseñanzas. Recordemos que Colosas era una ciudad en la que habían surgido muchas herejías, muchas falsas enseñanzas que estaban azotando a la iglesia, estaban poniendo en peligro la vida espiritual de los hermanos, estaban confundiendo a la grey de Dios, y este es el motivo por el que Epafras, el pastor de la iglesia, tiene que ir en busca de ayuda para que Pablo, su maestro, su padre espiritual, pueda poner las cosas en orden. Así que Pablo estaba preocupado
No vaya a ser que alguien se haga pasar por mí, que esta iglesia sepa que lo que aquí digo en esta carta lo digo yo. Que no se confundan. Y eso es tanto una ratificación final de lo que ha dicho hasta ahora, pero también con ese gesto Pablo está declarando que la carta que se ha escrito es palabra de Dios, ya que él es un apóstol de Cristo con autoridad para edificar a su iglesia. Y en medio de tanta solemnidad, hermanos, después de todo el derramamiento de teología que ha venido desarrollando Pablo, después de que él se toma, y en medio de que él se toma el interés y la preocupación de saludar de su propia mano, llama la atención que el Espíritu Santo inspirara una lista de nombres con instrucciones y consideraciones de este tipo. Pareciera como si el apóstol Pablo hubiera pasado de estar tocando el cielo a bajar a la tierra de repente. Hay un contraste muy, muy fuerte entre la temática de lo que viene diciendo hasta ahora. Y nosotros creemos que la Escritura es palabra de Dios, inspirada, inerrante, infalible. Y eso nos hace preguntar, ¿por qué razón Dios inspiraría a Pablo a nombrar a tantas personas y decir las cosas que dice? Casi un capítulo entero dedicado a la despedida, que incluye una lista de nombres e instrucciones. La iglesia estaba en peligro, hermanos, y comunicarse no era fácil en esa época. No era como mandar un correo electrónico, un WhatsApp o llamar. Lo que decías era importantísimo. Pero, hermanos, Dios no hace nada, ni dice nada, sin una gloriosa motivación y una gloriosa razón. Y Dios desarrolla o inspira a Pablo para que diga esto por dos razones fundamentales que voy a tratar de exponer. En primer lugar, lo hace para mostrar que la iglesia está formada por personas ordinarias, comunes y corrientes, que Él usa para su gloria. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo quiere resaltar la actitud de un siervo de Dios, del apóstol Pablo, a la hora de relacionarse con sus hermanos. Así que vamos a analizar brevemente estas dos cuestiones. Hermanos, ¿habéis visto no sé si habéis visto alguna vez una de esas películas? Hay bastantes, en las que suele ocurrir que un exjugador de un deporte, un jugador muy bueno que ha tenido una carrera frustrada por alguna circunstancia, de repente le llega el momento en la vida de tener que liderar un equipo para ganar una competición y ser el entrenador, ¿no? Como que tiene una segunda oportunidad para enmendar ese desastre profesional. Pero normalmente suele ocurrir que el equipo es un desastre. Uno está cargado de peso, el otro es un poco cojo, el otro no. Hay una película que se llama Campeones en español. Yo no la he visto, pero por lo visto va de algo así, de personas con incapacidades que forman un equipo y al final ganan. Y eso es un mal equipo para un gran objetivo. Cuando uno va viendo la película dice, es imposible que ganen ningún partido. Esa es la épica, ¿verdad? Imagina que tú tuvieras que formar un equipo para, por ejemplo, ganar la Champions League este año. O para construir el edificio más alto del mundo. Tuvieras que formar un equipo de ingenieros, de arquitectos. O imagina que la seguridad de tu país dependiera de ti, de cómo tú organizas el ejército y tienes que nombrar a los diferentes funcionarios para llevar a cabo una defensa en contra de un ataque del que depende la seguridad de tu nación. Y para todas esas cuestiones importantes, estos proyectos colosales, todos vamos a coincidir en que es imprescindible contar con el mejor equipo posible. Vamos, yo para ganar la Champions me pido a Messi. Y yo no me meto en el equipo. Para cualquier proyecto importante es imprescindible contar con el mejor equipo posible. Ahora bien, Dios, el Señor, soberano de los cielos y la tierra, Él tiene el proyecto más importante.
o yo más bien diría el único proyecto realmente importante de este mundo. El proyecto más alto y sublime que pueda existir. Es el proyecto de extender su reino en medio de las tinieblas de este mundo y glorificar su nombre. Extender el reino de Dios en medio de este mundo perverso. Hermanos, hermanas, ¿podría haber una misión más importante a la vez que complicada? Y para llevar a cabo ese cometido, Dios también ha formado un equipo y lo ha hecho llamando a personas completamente ordinarias, comunes y corrientes, de toda tribu, nación y lengua, de todo trasfondo, de todo nivel educativo. Y me llama mucho la atención algunos de los nombres que aparecen en la lista de Pablo. Son personas muy variopintas y yo quiero parar un poco y prestar un poco de atención en qué personas está nombrando aquí Pablo. Por ejemplo, Tíquico. Tíquico es o era un judío al que se le daban muy bien los asuntos administrativos. Él debió ser un hombre con un fuerte perfil diplomático. Tíquico actuaba muchas veces de corresponsal o de representante de Pablo. Él era el que tenía que llevar la carta a los colosenses y él también fue el encargado de ayudar a Pablo en la recolecta de la ofrenda que se hizo para los hermanos en Jerusalén. O sea, era un hombre con dones administrativos. Hubiera sido un buen secretario de iglesia. Tíquico. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención Aristarco, porque él había acompañado a Pablo en su tercer viaje misionero. Y ahora Aristarco estaba encarcelado junto con Pablo. Hermanos, si leemos el libro de los Hechos y vemos todo lo que pasó Pablo en sus viajes misioneros, imaginaros que estáis en una iglesia y de repente llega el apóstol y empieza a contar sus aventuras. Pues hermanos, he naufragado y me han azotado 3 veces y he pasado infecciones, he estado en la cárcel, tuve que despeñarme de un balcón, me tuvieron que bajar en una cesta y casi me matan, me apedrearon. Y los hermanos, wow, no veas, pobre Pablo. Y al final de la historia dice, y bueno, vamos a volver a salir en misión. ¿Quién se apunta? Evidentemente no era muy apetecible acompañar a Pablo en su tercer viaje misionero. Pero el valiente Aristarco, él era un hombre de fe, comprometido, y lo hizo. Y él estaba ahora encarcelado con Pablo, sufriendo la misma suerte que su compañero. Y como contraste a esto, vemos a otro personaje que aparece en este saludo, que se llama Marcos. Y Marcos tiene una historia muy curiosa, porque él viajó con Pablo antes de que Aristarco se alistara. Pero a mitad del camino, Pablo iba con Bernabé y con Marcos, y al final, a mitad del camino, Marcos tuvo miedo, tuvo temores. La cuestión es que él se echó para atrás. Se echó para atrás y eso complicó mucho la misión porque había una provisión de sustento, había una hoja de ruta. Viajar por entonces era mucho más complicado y que alguien se echara atrás era una tragedia. Y en una segunda ocasión que quisieron salir de viaje misionero Pablo y Bernabé, este joven Marcos quiso volver a acompañarles. Pero entonces Pablo dijo, Nanay de la chita, tú te quedas aquí, no vaya a ser que me la vuelvas a liar, no te vienes con nosotros para nada. Pero Bernabé, por cierto su nombre significa hijo de consolación, él hizo honor a su nombre y quiso consolar a Marcos de esta manera, animándole y confiando en él, y él quería que fuera. Y eso provocó tal discusión entre Pablo y Bernabé que al final acabaron yendo por caminos diferentes. O sea, la cosa no fue liviana. Finalmente Bernabé se fue con Marcos y Pablo cogió a otro, un tal Silas, para irse a hacer la misión. Hermanos, ahora, al cabo del tiempo, Pablo nombra a Marcos como alguien digno de ser recibido y con autoridad para ministrar a la iglesia. Gloria a Dios.
Porque para mí esto es un gran ejemplo de cómo el Espíritu Santo trabaja en las personas y trabaja en su iglesia y restaura relaciones. Y además sabemos que este Marcos fue también muy probablemente el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Así que Marcos es un claro ejemplo de crecimiento cristiano, de transformación por medio del Espíritu, de un hombre que empezó siendo un acobardado y acabó siendo un puntal en la iglesia. También tenemos a Epafras, un valiente. Él fue el pastor de Colosas, un hombre que había sido discipulado por Pablo, lleno de pasión por el Señor, pero a mí me fascina Epafras porque él fue un hombre que fue capaz de no aferrarse al cargo y de no endiosarse en su labor ministerial. Y cuando él vio que las cosas se le estaban torciendo, y cuando él vio que no podía llevar la cosa para adelante, que no tenía suficientes herramientas para ministrar todas las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, él cogió sus pocas cosas que podía haber cogido y se fue de Colosas a Roma, un viaje de más de 2000 kilómetros, a ir en busca de Pablo para que le ayudara a ministrar la iglesia. Es un ejemplo de humildad, de pasión por el Señor, pero de reconocer nuestras propias carencias y acudir humildemente en busca de ayuda. También me llama la atención Lucas. Este sí es un fiel acompañante de Pablo. Él escribió el Evangelio, escribió el libro de los Hechos y probablemente es el más célebre, el más intelectual de los personajes que están aquí nombrados. Era un hombre muy entendido. Ser médico en esta época era una profesión de mucha categoría. Pero la característica que Pablo pone de manifiesto no es la sabiduría o la inteligencia o los conocimientos de Lucas, sino que él era amado. Era amado. Lucas era un hombre muy capaz intelectualmente, pero Lucas había entendido el principio de atesorar riquezas en los cielos y velar por los intereses del reino de Dios, en lugar de hacerse tesoros en la tierra. Él era conocido por un corazón de amor. Un hombre que amaba y que se hacía querer. También tenemos el caso de Demas. Él aparece en esta lista, pero sabemos por los escritos que Pablo le manda a Timoteo que al final Demas abandona la fe. Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando más este mundo. Es un claro ejemplo de que, hermanos, no todos somos lo que parecemos. Alguien dice que en el cielo habrá muchas sorpresas. Y muchas veces ves que alguien empieza muy bien, lleno de pasión por el Señor, empieza con mucho fuego, pero después, como la parábola del sembrador, ¿no? Esa semilla se apaga, se ahoga y acaba muriendo. También me llama la atención Arquipo, un hombre llamado por Dios que estaba dubitativo en entregar su vida al servicio del Señor. Él tenía dudas, tenía temores. Yo creo que en algún momento todos podemos caer de alguna u otra manera en esa conducta. Saber que el Señor nos quiere en algún lugar, en alguna tarea, pero no acabar de atrevernos. Nos vienen los temores, las inseguridades, los miedos, las faltas de fe. Y no acabamos de dar un paso ante el llamado de Dios. Y hay más nombres. Podemos hablar de Jesús, que tenía fama de ser un hombre justo, de Onésimo, que acompañó a Tíquico y del que se habla muchísimo en la carta a Filemón. Por cierto, una historia preciosa. Recomiendo que la leamos y profundicemos en ella. Todos estos nombres son muy variopintos. Se trata de personas de muchos trasfondos, de diferentes culturas, de diferentes caracteres, posición social, talentos diferentes. Pero todos estos nombres tienen una cosa en común. Son personas ordinarias como cada uno de los que estamos aquí. Y tal vez te hayas sentido identificado con alguno de ellos mientras estaba describiéndoles. Tú decías, yo soy un poco como Lucas, o como, espero que no digas como Demas, como Aristarco. Soy un poco como Marcos. Y eso es porque al igual que ellos, tú también eres una persona
ordinaria que ha sido reclutada por Dios para la misión más importante sobre la tierra. Mira, Dios, curiosamente, contrariamente a lo que nosotros haríamos si fuéramos los directores de esta orquesta llamada Universo, Él no está muy interesado en las celebridades, en las personas con gran talento, en las personas que destacan, que llaman la atención, en los famosos, en personas influyentes, sino que Él escoge a personas de todo tipo y muchas veces, incluso la mayoría de veces, personas con bastante falta de virtud en sí mismas, y las incluye en su impresionante proyecto universal. Y eso nos despoja de todo complejo. Si tú estás aquí, estás en Cristo, significa que Dios te ha llamado para que formes parte de su glorioso plan y para que ocupes un lugar dentro de su cuerpo. Dios cuenta contigo, seas quien seas, vengas de donde vengas y tengas los talentos que tengas. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino del propósito de Dios a la hora de incluirte a ti en su plan. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Es lo que cuenta. Pablo le dice a los corintios, una iglesia muy dotada, una iglesia con gente muy virtuosa, le dice que no se jacten, porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios, precisamente para que toda la gloria sea para Él. Pero si Dios te ha llamado y te ha incluido en su reino, Dios te va a usar. Dios cuenta contigo para que formes parte de su equipo. Somos el equipo de Dios. Amén. Cada uno con dones, cada uno con un llamado, cada uno con alguna tarea que hacer que el Señor le ha encomendado. Tal vez sea transportar una carta. Tal vez sea simplemente visitar a los huérfanos y a las viudas. Tal vez sea servir en la iglesia, barrer, fregar, predicar, cantar. Algo vas a hacer que va a glorificar al Señor y va a servir para el avance de su reino. Amén. 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 Pero además de este principio, Pablo nos enseña en este pasaje de forma muy práctica que somos un cuerpo formado por muchos miembros diferentes. Y aquí viene el punto, que se necesitan los unos a los otros. La labor del reino se realiza trabajando en equipo, hermanos. Y eso requiere de una actitud, de un corazón muy concreto. Y Pablo nos da ejemplo y nos da algunas claves a considerar acerca tanto del valor de trabajar en equipo como de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Y me entusiasma, me alucina, me fascina la actitud que tiene Pablo en este sentido, porque él, siendo un apóstol, teniendo autoridad divina para ministrar a la iglesia, es verdad, hermanos, que cuanto más alto te pone el Señor, más humilde te hace. Porque cuanto más alto te pone el Señor, más cerca estás de ver su gloria y tu pequeñez. Y Pablo muestra un amor y una humildad incomparable en su trato con sus hermanos. Y yo quiero resaltar al menos 4 actitudes que él tiene en este saludo final que quisiera que se grabaran en nuestro corazón. La primera actitud es la importancia de colaborar con el hermano. Colabora con el hermano. Mira, la extensión del reino no se puede realizar si vamos por ahí como el llanero solitario. Pablo sabía que necesitaba la iglesia para llevar a cabo la obra. Él podía escribir la carta, pero él necesitaba a alguien que la llevara. Y eso nos enseña, hermanos, esta actitud de Pablo en colaborar, nos enseña que debemos aprender a delegar y a participar con los hermanos. Porque, de verdad, hay hermanos, hay personas en la iglesia que quieren hacerlo todo ellos. Que no se dejan ayudar nunca porque creen, y ese es el punto, creen que nadie lo va a hacer igual de bien que ellos. Y la cuestión es que
es posible que nadie vaya a hacer las cosas igual de bien que tú. Que tengas mucho talento en algo y cuando veas que alguien hace lo mismo que tú haces, pienses, madre mía, qué mal lo hace. Es posible, y es posible que tengas razón. Pero, hermanos, debemos aprender a ceder, a ser humildes y a dejar que los demás nos ayuden. Buscar colaboración con los hermanos. Porque a veces es verdad que tú lo haces mejor, pero a veces incluso esa soberbia y ese orgullo es además necedad, porque no lo haces mejor. Pero lo hagas mejor o no, cede. No quieras acapararlo todo. Tú no eres el protagonista. ¿Habéis visto el anuncio ese de Vodafone? Que sale un hombre bastante feillo haciendo de Sharon Stone, cruzando las piernas. Y el anuncio pone, tú no eres el protagonista. Y es, apaga tu teléfono, no des el cante en el cine. Tú no eres el protagonista. Tú no eres la actriz principal. Tú no eres el actor principal. El actor principal es Jesucristo. Colabora con el hermano. Deja que los demás te ayuden. También hay personas en esto de la colaboración que se involucran tanto en su ministerio personal. Dedican tanto su vida a eso que no salen de allí. Personas que piensan, mira, como yo ya cumplo con lo mío, los demás que se espabilen. Hermanos, esa no es una buena actitud. Debemos estar abiertos a colaborar con los hermanos que necesiten cualquier ayuda. Mostrar empatía, estar solícitos en servir, interesarnos por las necesidades de los demás, colaborar los unos con los otros. Mira, a mí el Señor me ha llamado a predicar, pero el día que yo no esté dispuesto a lavar los platos, yo no puedo subirme a un púlpito. Luego vamos a hablar de si yo debo hacer eso o no, porque me tengo que dedicar a la predicación en lugar de a lavar platos. La cuestión es que en tu corazón no haya problema en hacer eso y estés dispuesto a ayudar y a colaborar con los demás. Hermanos, en la iglesia hay mucha gente que necesita de tu ayuda. Hermano, tú necesitas de la ayuda de mucha gente en la iglesia. Así que el primer principio que vemos en Pablo claramente es su ánimo de colaboración. Colabora con el hermano. En segundo lugar, vemos en este saludo final la importancia de valorar al hermano. La importancia de valorar al hermano. Porque Pablo tenía muy claro que él mismo necesitaba a sus hermanos para su vida cristiana. No sé si lo has pensado alguna vez así, pero hermano, hermana, Dios nos ofrece nuestras relaciones con nuestros hermanos como medio de gracia para fortalecer nuestra fe. Pablo valora a Aristarco, a Marcos y a Jesús, por ejemplo, como los únicos judíos que han colaborado con él y que han sido un gran estímulo para su ministerio. Y lo dice públicamente. Imagínate cómo debían quedarse los tres cuando leyeron esto. No sé si lo sabían o no, el texto no dice eso, pero hermano, es una alegría leer eso. Imagínate la reacción de Aristarco, de Marcos, de Jesús al leer que ellos estaban haciéndole bien a Pablo. Mira, ¿hay alguna persona, piensa ahora mismo, hay alguna persona que le esté haciendo bien a tu vida espiritual en algún sentido? Que te esté ayudando de forma activa o desde el silencio, que te esté siendo de testimonio, que te esté bendiciendo, que te esté ayudando a seguir a Jesús. Pues yo te animo a que se lo digas. Díselo. Házselo saber. Reconoce su labor. Anímale. Dale una palabra de aliento a tu hermano. Pablo también valora la amorosa labor de Epafras, poniendo en alto su celo por interceder por los colosenses. O también lo hace al reconocer a Onésimo, llamándole hermano fiel. Hermanos, son palabras llenas de reconocimiento, que muestran un corazón humilde y dan muchísimo ánimo al que la recibe. Las Escrituras nos instan a tener esa actitud. Pablo dice en Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Es hermoso, hermanos. Honra al Señor cuando valoramos la labor de nuestros hermanos, la ponemos en estima, la ponemos sobre nosotros y le decimos a nuestro hermano, ¿sabes qué? Me estás haciendo mucho bien. Gracias por tu labor. Sigue así. Pablo reconocía eso, lo valoraba públicamente y debemos aprender a hacer lo mismo. El tercer principio que aprendemos de Pablo en su actitud es el de la importancia de ser de consuelo para el hermano, de consolar al hermano. Porque fijaros que uno de los motivos que propició esta carta fue el confortar los corazones de los colosenses. Versículo 8 dice que le envía a Tíquico a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Así que Tíquico tenía la misión de llevar la carta para consolar, para reconfortar, para dar esa palabra, ese ánimo a la iglesia. Pablo también dice que Aristarco, Marcos y Jesús han sido un gran consuelo para él. Porque, hermanos, Pablo, a pesar de lo que muchas veces podemos pensar por su conocimiento teológico y cómo Dios lo usaba, Pablo estaba muy lejos de ser un superhombre. De hecho, él mismo dice que él es muy débil y que cuando él es débil, entonces es fuerte, porque el Señor lo usa glorificándose en él. Pablo era un pobre hombre que incluso se le daba mal hablar en público, que tenía muchísimos defectos, que tenía muchísimas carencias, que era un hombre debilitado seguramente por enfermedades. Y encima ahora estaba en una cárcel con un montón de problemas en las iglesias que él conocía y que amaba. Hermanos, debieron ser momentos de debilidad para Pablo. Momentos de dolor, momentos de necesidad, momentos de urgencia, de ser consolado, de ser alentado. Hermanos, si Pablo necesitaba esto, ¿cuánto más tú y yo? Nosotros no somos de piedra. Y a menudo, hermano, hermana, nos derrumbamos. A menudo la situación nos supera y la ansiedad nos aborda. Y en ese momento, cuán importante es tener cerca hermanos que puedan consolarnos, que puedan darnos un abrazo, que puedan ayudarnos a salir de ese bache en el que estamos. La pregunta que quiero hacerte, ¿tú estás pendiente de poder hacer ese bien a alguien en especial? ¿Vives con la sensibilidad de ser de consuelo para otros? O también otra pregunta que quiero que impacte tu corazón. ¿Estás necesitado de ayuda, pero tu orgullo o tu miedo de dejar de parecer lo que los demás o lo que quieres que los demás piensen de ti te impide reconocer tu debilidad y acudir en busca de ayuda? Oh, hermanos, toda jactancia es mala. Todo es por gracia. No somos nada. Polvo, débiles hombres, débiles mujeres que se derrumban, que se afligen. Y hermanos, debemos aprender a ser de consuelo y a dejarnos consolar por nuestros hermanos. Hermanos, en el Evangelio mostrar la debilidad no te hace más pequeño. En el reino de los cielos las cosas funcionan de otra manera. En último lugar, un cuarto principio que quiero destacar de la actitud de Pablo es la importancia de animar al hermano. Y esto lo vemos claro en cómo Pablo se dirige a la cuestión de Arquipo y le dice a los demás que le insten a cumplir su ministerio. En el versículo 17 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y a mí me llama la atención esto, porque Pablo podía haber dicho directamente en la carta: Arquipo, cumple tu ministerio en el Señor. ¿Por qué no lo dice él directamente? Bueno, yo creo, hermanos, que Pablo
no lo hace, insta a la iglesia local a hacerlo porque sabía que las dudas y los temores de Arquipo requerían de un seguimiento de hermanos cercanos y sobre todo de una continua intervención de ánimo. Hermanos, hay cosas que podemos recibirlas de YouTube. Gloria al Señor por YouTube. Yo me convertí escuchando un sermón por YouTube. Así que creo que si hablo mal de YouTube me es pecado. Gloria a Dios por YouTube. Pero hermanos, la vida de iglesia no se lleva a través de YouTube. Es en el contexto de la iglesia local, donde hierro con el hierro se aguza, donde las relaciones se perfeccionan, donde el hermano te ofende y tú ofendes al hermano, donde el hermano te ayuda y tú ayudas al hermano, donde el pastor te ministra, donde tú buscas consejería. Hermano, es en el contexto de la iglesia local donde nosotros crecemos. Y de verdad, el llamado del Señor es abrumador. Yo hace que estoy pastoreando una iglesia, antes había estado sirviendo en Chiclana de la Frontera con mi pastor Francisco y estaba ayudándole en la pastoral, haciendo equipo pastoral con él y ya estaba viendo que eso era una tarea imposible para mí, era colosal, pero bueno, al fin de cuentas yo me podía como buen sobrino detrás de su tete. Ahí, cuando había alguna gorda decía, Francisco, tira tú. Y él me decía, no, tú conmigo. Y yo, venga, va. Pero yo iba confiado. Pero hace cuestión de 10 meses, mi pastor me soltó al ¿cómo se llama? Al rodeo, ¿no? Me soltó a la plaza de toros y empecé a pastorear. Hermanos, entendedme como lo digo, cargando con un sentido de responsabilidad y con un sentido de peso en mi corazón por las almas que estaban bajo mi cuidado. Y la adaptación no ha sido fácil, pero el Señor me ha sustentado. El Señor es bueno. El llamado al ministerio va acompañado de la fortaleza de Dios para el ministerio. Él al que llama capacita. Pero hermanos, ¿cuántas veces me han animado, me han hecho bien hermanos de la misma congregación que estoy pastoreando, acabando el sermón diciéndome, hermano, gracias por lo que has compartido, el Señor te ha usado? Hay un hermano aquí que suele darme palabras de ánimo. Yo quiero agradecérselo públicamente. Hermano Efraín, gracias por tu amor, gracias por tus palabras, porque no sabes el bien que me haces. Igual que Juan, que muchas veces me pelotea un poco, en el buen sentido. No, hermano, yo sé que es honesto, yo sé que el Señor me está usando para tu bien y me bendice que me lo digas, me bendice. Oh, mi Alex, ¿qué voy a decir de ti? Él está ahí firme en el Señor, creciendo en gracia, siempre dando gracias por su pastor en sus oraciones. Hermano, eso es un impulso que tengo para 3 meses. Cada vez que Alex ora, tengo para 3 meses de combustible. Yo ya he orado un par de veces, ¿no? O sea, ya tengo para 6. Gloria a Dios, hermanos. Es bueno reconocer la labor de nuestros hermanos y animarles en sus respectivos llamados. Hace poco escuché un testimonio hermoso de un pastor que era amigo de otro pastor y lo fue a ver a unas conferencias. Lo fue a ver cómo él ministraba. Y este hombre predicó un sermón corto, pero por lo visto el Señor lo usó en gran manera. Y el otro pastor, cuando terminó y llegó al hotel, le mandó un mensaje al pastor que había predicado. Y le dijo, me ha encantado tu sermón, el Señor te ha usado, estoy orgulloso de ti. Bendiciones. ¿Tiene algo de especial ese mensaje? Bueno, es un reconocimiento, el hombre lo dio. Al cabo de unos meses volvieron a coincidir en otro evento y ese mismo pastor volvió a dar una conferencia y cuando terminó, el pastor que le había dado esas palabras de aliento sintió en el corazón volver a hacerlo y le volvió a mandar un mensaje. Hoy me ha vuelto a bendecir el Señor a través de tu ministerio. Estoy orgulloso de ti. Ánimo. A los pocos minutos sonó el teléfono y era el pastor que había predicado llorando como un niño.
El otro, ¿qué te pasa, hermano? Y dice, mira, hermano, estoy quebrantado. La primera vez que me pasó ya me había ocurrido, pero me dio cosa decirte nada. Me puse a orar con mi esposa dando gracias al Señor por tu mensaje, porque, hermano, mira, yo soy un hombre muy duro de sentimientos, porque tuve un padre que era muy distante y él nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Tú eres el primer hombre que me ha dicho en toda mi vida que está orgulloso de mí. Y no sabes el bien que me has hecho. Hermano, algo tan simple, algo tan sencillo. Tú no sabes la bendición que puede desencadenar cualquier pequeño gesto de amor. Aprendamos, hermanos, a vivir en comunidad, colaborando, de verdad, de corazón, para el reino de Dios. El problema de mi hermano es mi problema. Mi problema es su problema. Y juntos vamos a remar hacia la misma dirección. Aprendamos a vivir valorando al hermano como a superior a nosotros mismos. Aprendamos a consolarnos los unos a los otros sabiendo que somos débiles, hermano. Ese es el mayor remedio para la murmuración. Cuando ves a tu hermano como un débil pecador que necesita de tu ayuda más que de tu crítica. Aprendamos a vivir animándonos. Dándonos palabras de aliento, hermanos. Tal y como Pablo muestra en este saludo final. Hermanos, cuando estudiamos la carta a los colosenses, nos sorprendemos de las dificultades que habían surgido en esa ciudad. Hermanos, ¿cómo tenía que estar el asunto para que un hombre decida coger las cosas, dejar la iglesia allí y irse 2000 kilómetros hacia Roma? Divisiones, herejías, falsos maestros. Era una iglesia en problemas, era una iglesia problemática, una iglesia que estaba en peligros espirituales gravísimos. Pero, hermanos, lo cierto es que la iglesia de Colosas no es muy diferente a cualquier iglesia de este mundo. Esta iglesia local o las iglesias aquí representadas pueden parecerse a la iglesia de Colosas de alguna manera o en algún momento. Pero el punto es que Dios ha prometido llevar a cabo su proyecto en medio de personas o usando a personas ordinarias, personas pecadoras, personas distintas entre sí. Y la cuestión es que la actitud de Pablo en medio de todo esto nunca fue sucumbir al desánimo, sino confiar en Dios y apoyarse en el equipo que Dios había formado para esta colosal tarea. El proyecto de Dios de crear un pueblo para su gloria que le ame y viva según su voluntad. El proyecto de formar una nación santa, que sea luz a las naciones y que viva justa y piadosamente en un mundo que odia a Dios y va en contra de sus principios. Un pueblo capaz de amar a quienes les persiguen y de bendecir a aquellos que les maldicen. Un pueblo que antepone los planes de su Creador a sus propios deseos. Un pueblo llamado a mostrar la hermosura del reino de Dios en medio de un mundo de maldad. Y ese proyecto es un proyecto que realmente parece más que imposible a simple vista. ¿Cómo vamos, hermanos, a poder hacer todo esto siendo pecadores que vivimos en un mundo lleno de pecado? ¿Cómo ser luz al mundo cuando todavía quedan en nosotros tantas tinieblas que tenemos que ir matizando, que tenemos que ir limpiando? ¿Cómo vamos a brillar para Cristo, para los de fuera, cuando todavía hay tantos problemas aquí dentro? Y desde un punto de vista humano, esta misión jamás podría tener éxito. Pero ciertamente, hermanos, lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Dios entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz para que su proyecto fuera posible. Y no solamente posible, sino que su proyecto tuviera un éxito imparable.
Hermanos, más de 2000 años después, el Evangelio sigue extendiéndose. Hay almas que siguen salvándose. Hay iglesias por todo el mundo que siguen brillando. Hay personas que siguen alcanzando misericordia. Hay heridas que son sanadas. Hay fracasos que son reconciliados y acaban, y que parecían imposibles de solucionar, pero acaban en un abrazo lleno de amor y perdón. Hermanos, hay misioneros que siguen cruzando fronteras. Hay un pueblo vivo todavía clamando a un Dios vivo por la venida de este Dios vivo y que se mantiene en la esperanza del Evangelio, la esperanza que nos mantiene unidos, hermanos. Jesucristo resucitó y Jesucristo volverá en busca de su amada iglesia. El proyecto de Dios, hermanos, ha tenido, está teniendo y seguirá teniendo éxito hasta el fin de los días. Amén. La situación en Colosas no era la mejor. Puede que en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, a veces tampoco lo sea y podamos sucumbir al desánimo. Pero la Escritura nos muestra cómo Dios tiene un proyecto que Él mismo va a llevar a cabo por amor a su propia gloria. Dios va a cumplir sus propósitos eternos por medio de este equipo, de su equipo, un pueblo que Él ha escogido, entre el cual estamos muchos de nosotros. Nombres aparentemente sin valor, personas que no se consideran a sí mismas aptas para nada importante, pero que adquieren todo el valor del mundo por aquel que las ha llamado. Todos formamos parte del equipo de Dios en una misión imposible, que el mismo Dios se encarga de llevar al éxito. Hermanos, vivamos en esta conciencia, colaborando, consolando, valorando. Y por último, quiero dar unas palabras a algo local, en el contexto de lo que aquí estamos haciendo, una reunión de presbiterio, una reunión de iglesias que están juntas, que quieren caminar juntas, que tienen el deseo de que su unidad sea algo real y no solamente algo que esté sobre el papel. Amén. Hermanos, este proyecto no se lleva a cabo estando encerrados en nuestras propias iglesias. Pablo estaba en Roma escribiendo a los colosenses, que también debían atender a los de Laodicea y a los de Hierápolis. Todos somos uno y debemos tener esa conciencia de cuerpo, hermanos, trabajando hacia la misma dirección. Y yo sé que hay un lugar para la iglesia local, yo sé que el Señor nos ha plantado algunos en Algeciras, otros en Chiclana, otros en San Fernando, pero hermanos, debemos buscar esa unidad real, ese compromiso real de que estamos juntos para el mismo propósito. Dios tiene un proyecto y lo va a llevar a cabo en esa unidad preciosa, en iglesias que aman su nombre y que quieren predicar el Evangelio por todo el mundo. Y yo espero, hermanos, que realmente este equipo sea un equipo que mantiene una unidad práctica, que se desvive por permanecer en esa línea de fraternidad, que trabaja de forma unánime. Yo quiero, hermano, que cuando pase algo en la iglesia en Algeciras, la iglesia de San Fernando lo sufra como si pasara allí. Y que cuando pase algo en la iglesia de San Fernando me entere de que aquí habéis proclamado ayuno y oración durante 3 días porque os duele el corazón. Porque todos somos uno, hermanos. Yo espero de todo corazón que se cumpla en cada congregación aquí representada. Yo espero de todo corazón que este presbiterio, esta unidad de iglesias, reciba el deseo que pone punto y final a las palabras de Pablo. La gracia sea con nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Padre mío. Gracias por habernos llamado a formar parte de tu proyecto glorioso. Somos tu equipo, Señor. Hombres y mujeres que no pueden hacer nada en sí mismas, pero que tú, al llamarnos, Señor, nos das la capacidad. Nos das los instrumentos, las fuerzas, la fe, para llevar a cabo esta obra que es imposible para nosotros, pero que en ti
es totalmente exitosa, Señor. Tú vas a establecer tu reino, Padre mío. Y te pido que nos des esa conciencia de trabajar en equipo, de ser uno en la práctica, Señor, de vivir animándonos, consolándonos, colaborando y, Señor, valorándonos el uno al otro. Yo te doy gracias, Padre mío, por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque cada día aprendo con ellos, por todo lo que tú me das, Señor, por lo que recibo de ti a través de tu pueblo. Gracias, Señor, sigue tratándonos y sigue usándonos en tu proyecto universal de traer tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.